The purpose of prayer is to know God, to know his heart, which always drives us to mission because the heart of God is for people to come to know him. However, what I've discovered is that most people don't struggle with understanding the purpose of prayer. What they struggle with is prayer itself. Why do we pray? How do we pray? What do I pray? When do I pray? And if that's where you find yourself today, you're in great company, because that's exactly where the disciples found themselves in Luke chapter 11. After spending some time with Jesus, the one thing that really captured their attention was Jesus' prayer life. So in Luke chapter 11, verse 1, we find these words. Now Jesus was praying in a certain place. And when he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. And so he did as they requested. He taught them how to pray, using the prayer that we most commonly refer to as the Lord's Prayer. And in that prayer, Jesus modeled for them and for us the very heart of prayer. And so what I want to do for the next few minutes is walk through the Lord's Prayer, found in Matthew chapter 6, and look at some of the principles that Jesus taught us about prayer. It begins with those familiar words. Our Father in heaven, hallowed be your name. Remember, prayer is about pursuing a relationship with God. And so Jesus begins the prayer by using a very relational term. Father, our Father. Though he is in heaven, he's not distant. He's our Father. He's here with us. But at the same time, he is God. He is to be worshiped and adored because he is holy. His name is holy. Hallowed is your name. Holy is your name. In Psalm 100, verse 4, we are told to enter his gates with thanksgiving and to enter his courts with praise. Therefore, our time with God should always begin with a time of worship, praising him for who he is, celebrating his greatness, thanking him for all he has done. And then Jesus prayed, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. These are words of surrender. As we say to God, God, I want your kingdom. I want your will to be on display through my life and in the world in which I live. His kingdom comes as our lives display his kingdom principles that are found throughout Scripture, but especially in the Sermon on the Mount, in Matthew chapter 5, 6, and 7, where Jesus teaches us to be salt and light. He tells us to love our enemies. He tells us to go the second mile and to build our life on the foundation of God's Word. His will is done as we join him in accomplishing his will each and every day of our lives. As we looked at in the last session, the primary purpose of prayer is to align our will with the will of the Father, or to be passionately committed to that which the Father is passionate about. And what is the Father passionate about? As we discovered in the last session, people. People coming to know him. That is why in Matthew 9, when Jesus looks at the crowds, and he sees the crowds, and it says that they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. He turns to his disciples in verse 38, and he says, pray earnestly to the Lord of the harvest to send forth his laborers into his harvest. Never forget, real prayer always drives us to mission, because that is the heart of God. And then Jesus said these words, give us this day our daily bread. God cares about our everyday life and our everyday needs. And he wants us to ask him to meet those needs. As a matter of fact, in Matthew chapter 7, verses 7 and 8, Jesus invites us to ask. Listen to these words. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks it will be opened. And forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors. A primary aspect of prayer is confession, as we confess our sins to the Father and receive his forgiveness. For as he promised in 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. But it doesn't end with confession.
As we receive God's grace, God wants us to extend that grace to others, especially to those who have offended us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. In other words, guide our steps. Lead us away from Satan's traps. Protect us from the evil one and his schemes. Protect us from evil, period. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Prayer always begins and ends with God. As we continue praising him for who he is, thanking him for what he has done, and understanding that all glory belongs to him, for his is the kingdom, his is the power, his is the glory forever. Amen. So be it. See, too often we complicate prayer. This is why I love the Lord's Prayer, because in the Lord's Prayer, Jesus makes prayer simple. Prayer is about worshiping him, surrendering our lives to him as we join him daily in his mission. It's about looking to him for our provision, confessing our sins, receiving his grace, and seeking his direction as well as his protection for our lives. No se oye. El micrófono. Qué pena. Les quería decir que sí, en este momento es un buen momento para abrir el micrófono y la cámara y me cuenten un poquito del video, qué más les ha impactado, qué les parece de lo que nos enseña John Whaley acerca de la oración y cómo les parece a ustedes este tema de la oración con respecto al discipulado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena que no puedo prender la cámara en este momento, pero quería comentar un poquito sobre el video. Ok, Em, pues realmente el mayor ejemplo de oración es ese, ¿no? El Padre Nuestro. Creo que es la manera más sencilla de comunicarnos y la manera de enseñarle a otro cómo, cómo dirigirse al Padre, cómo dirigirse a Dios sin tanto protocolo, ¿no? Em, el, con res- o sea, el discipulado realmente nos permite poner en práctica todo lo que está en la palabra, todo lo que nos enseñó Jesús. Y, y pues obviamente si somos discípulos de Jesús, Él nos enseñó a orar, nos enseñó a orar. Y si Él siendo el Hijo de Dios necesitaba orar, pues mucho más nosotros, ¿no? Mm, qué pena, eso es mi aporte. claro que sí, claro Gracias. que sí. Me parece muy interesante eso, ¿no? Me gusta lo que dices con respecto al Señor que enseñó una oración pues relativamente sencilla. Por alguna razón, no sé, como que muchos de nosotros en el círculo cristiano hemos abandonado un poquito esa oración. No sé si ya no nos parece bien o de pronto la hemos hecho un poco religiosa, pero creo que muy, muy interesante tu aporte. Gracias. Hermana Pastora Esperanza. Sí, gracias. Bueno, para mí, en lo que estaba escuchando en el video, pues creo que es muy simple, ¿verdad? Lo que está compartiendo el pastor. Am, yo no puedo separar el discipulado de la oración, porque si yo separo el discipulado de la oración, entonces no es un discipulado dentro de mi vida cristiana, ¿verdad? Y yo creo que cuando separamos la oración de todas nuestras actividades, ahí como que ya estamos fallando en todo, porque estamos haciendo nuestra voluntad propia, nuestras propias fuerzas, y no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo exactamente en la línea que quiere llevarnos a... Yo siempre he estado dando talleres y discipulados de oración porque me parece que dentro de todo es lo fundamental en todo ser, ¿no? Y a poder compartir a las personas cómo hablarle al Padre simple, así como Jesús lo hizo, bien simple con el Padre Nuestro, con
con dos cosas que nos, le digo yo a la gente, no te la memorices, pero recuérdatela, con que tú le digas, hágase tu voluntad, que en la tierra como en el cielo, o sea, ya avanzamos bastante, sin tanta palabrería, porque como usted comentaba, yo creo que en este tiempo, o no sé en el otro, pero hay oraciones que solamente suenan como esos sonidos, sin poder, sin efecto, porque solamente las hacemos como seres humanos y no como hijos de Dios. Muchas gracias. Creo que sí, me gusta, no sé qué opinan ustedes, pero creo que dice algo las personas muy interesante. No podemos separar la oración del discipulado y eso creo que esa escuela de la oración fue bien expuesta por Jesús. Nosotros leemos en diferentes capítulos dentro de la escritura en los evangelios las muchas veces que Jesús estuvo orando. Yo creo que los discípulos lo pudieron ver una y otra vez y eso obviamente te causó gran curiosidad en ellos y qué interesante que Jesús les da un ejemplo y les da un modelo para orar. ¿Alguien más otro concepto? Bueno, sobre la parte de la oración, el propósito de la oración básicamente es conocer a Dios según esta enseñanza, el mensaje que vemos ahorita en este videoclip. Por ahí nos falta el segundo video de la sesión 1, que también es cortico, pero de este primer video de la sesión 2, pues básicamente el propósito de la oración es conocer a Dios, conocer su misión, impulsar a las personas también para que lleguen a conocerlo y alinear pues nuestra voluntad con la voluntad del Padre. Algo más o menos de lo que se extrae aquí es que algo que apasiona al Padre son las personas, pero no en el sentido de pronto de que Dios sea humanista o que el centro, digamos, sea el hombre para darle y darle y darle cosas, sino que lo que se logra ver acá es que Dios está apasionado con el ser humano, pero es para que el ser humano pueda tener una comunión con Él, pueda andar con Él, pueda caminar con Él. No en el sentido, porque hay muchas personas que sí hablan, no, es que el propósito de Dios son los seres humanos, son las personas, pero lo llevan es como al lado del Papá Noel que da y da y da a la gente. Y aquí en este caso sí, el Señor está apasionado por nosotros, pero no desde ese tipo de esa pasión, sino desde una pasión es de que Dios quiere que caminemos con Él, que lo conozcamos a Él, que recibamos, sí, pues la bendición del Señor, pero más que la bendición material es también el caminar con Él, es el conocerlo. Y ahí precisamente el Padre Nuestro, cuando comienza es Padre Nuestro, es el inicio y como se explicaba al final de la oración, también comienza con Dios y también termina con el Señor. Excelente. Gracias. Excelente. Sabes que me dejas varias cosas ahí que resaltar de lo que dices. Bueno, uno, definitivamente la oración es una de las mejores maneras de conocer mucho a Dios porque cuando uno habla con una persona es que realmente la conoce y si yo tengo una comunicación rota con alguien, pues definitivamente desconozco quién es esa persona. Y creo que la oración permite que nosotros nos acerquemos a Dios de una manera más íntima y eso es parte de ser un discípulo. Ahora, recordemos que incluso la misma oración del Padre Nuestro fue una oración bastante revolucionaria. Cuando Jesús se atreve a decir Padre Nuestro, eso fue una cosa terrible para las personas porque él se puso de una vez en la posición de que él era el Hijo. Y esta era una oración que nadie jamás había hecho de esa manera. Las personas se dirigían a Dios como Dios, pero nunca con ese el nivel de intimidad de un padre. Y esta es algo, eso es un paradigma que tuvo que, le causó muchos peligros e incluso por esa simple oración, cuántas personas lo consideraron a él blasfemo, porque se dirigía a Dios como Padre. Entonces, creo que muy interesante ese aporte, Junior, y qué bueno es saber eso. Nuestra oración debe empezar y terminar con Dios, entendiendo que la oración es un medio que nos permite
mejorar nuestra relación con Él y obviamente tener una intimidad que nos permita conocerle en otra dimensión. Debemos orar, pues, orar, orar y orar. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer del video? David, ¿algo que quieras compartir? Pues a mí me llama la atención, bueno, aparte de todo, me llama la atención la parte de que se haga tu voluntad como en el cielo también se ha hecho aquí en la tierra, porque a la larga ese es el enfoque de rooftop, de la azotea, que se haga la voluntad de Dios. Y pues, usualmente se ora de otras maneras, ¿no? Pues tenemos estos planes, Señor, bendícelos. Entonces, dentro de esa oración, que fue el ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, como la azotea en sí misma, personalizándola a la organización, pues ese es el enfoque. Bueno, debería ser la visión de la iglesia, pero pues sabemos que muchas iglesias están encargadas a jugar a la iglesia o a reunirse a la iglesia o a hacer las cosas de iglesia, pero olvidando otra vez el mundo afuera. Y por lo tanto hay que unirnos a Jesús en su misión. Entonces, esa parte de, sí, hay que abrir la relación con Dios, sí, hay que tener ciertas cosas en la oración, pero nuevamente, que hagamos su voluntad, a su manera, lo que Él quiere, no como nos parece, como estamos acostumbrados denominacionalmente, como estamos acostumbrados tradicionalmente, como estamos acostumbrados según el instituto, el seminario, lo que me enseñaron, no históricamente como veo otros que lo hacen, porque muchas cosas de la iglesia son eso, tradición, cultura histórica, por más antibíblica que pueda llegar a ser alguna que otra cosa. Entonces, no, hacerlo a su voluntad, a su manera, y repito, va a sonar súper redundante, pero ese es el enfoque de la azotea. Y es justo y necesario que nos lo recordemos todos los días, todas las semanas, porque si no nos pasa lo que ya ha pasado, que la iglesia se aleja de en realidad la mente y el corazón de Dios para hacer muy bien las cosas de iglesia, y algunas con millones de dólares inclusive, o millones de pesos o pesetas, como se llama la moneda en cada uno de nuestros países. Y pues pensamos que ese es el punto del staff, la mega iglesia, o como alguien decía, tenemos que llenar este edificio con personas, cuando no es que tenemos que llenar este edificio con personas para pagar todos los planes de la iglesia, sino que hay que salir a buscar las almas, hay que salir a rescatar a los que vienen del infierno. Entonces, lo olvidamos, y es necesario y justo que lo recordemos constantemente, y en parte por eso me alegra la azotea, su existencia, algo que ya está en la Biblia, pero que Denis rescata y que es justo y necesario que toda la iglesia en algún momento caigamos en cuenta y no salgamos de esa caída en cuenta, sino que permanezcamos en esa visión, porque ya sabemos que nos desviamos. Muchísimas gracias, David, que definitivamente estamos de acuerdo. Veo también aquí hay una persona, Pablo Vega. Me gustaría que nos saludara. Si puedes prender la cámara, no te conocemos y te puedes presentar. Pablo, ¿estás ahí, Pablo? Bueno, mientras él nos responde aquí, yo les voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo les parece a ustedes la idea y esa perspectiva de orar con los ojos y los oídos abiertos? ¿Qué significa para ustedes eso, el orar con los ojos y los oídos abiertos? ¿Se han dado cuenta de esa parte que las personas oran así de esa manera? ¿Ustedes para ustedes qué significa orar con los ojos y los oídos abiertos? Normalmente tendemos a hacer la oración y siempre cerramos los ojos, ¿no? Eso es lo normal. Pero si les dijera, oremos con los ojos abiertos, más o menos ustedes, ¿cómo lo verían? ¿O qué para ustedes qué significa hacer ese tipo de oración? Bueno, para mí creo que es una manera de estar alerta y poder ver, porque yo no creo que, por ejemplo, si voy a la guerra, me tape los ojos y me hinque y me tape los oídos. No voy a saber dónde va a venir el enemigo a atacar.
o no puedo imaginarme un doctor operando un paciente con los ojos cerrados. Entonces, yo al principio, hace 24 años que el Señor me encontró, yo luchaba con eso porque yo decía, yo quiero cerrar los ojos como todos, pero nunca he podido. Sí, cuando estoy en mi intimidad, sí, pero cuando estoy en una reunión grupal, no puedo cerrar mis ojos. Aún cuando estoy de repente en mi tiempo con Dios, que es todo el día, yo no quiero desconectarme nunca con Él. Y no, sí, hay veces que sí tengo que cierro los ojos porque estoy reverenciando, quiero que me muestre, quiero estar más alerta, pero por lo regular tengo los ojos abiertos y los oídos muy abiertos también. Qué Tuve una bueno, experiencia, no sé si puedo compartir una experiencia que tuve, una claro. de varias. Eh, Al Señor le plació siempre ponerme como líder de oración al principio, a las 2 semanas que me convertí. Y yo me sentía como la niña, la cucarachita más chiquitita, pues, o sea, un esquilincito, porque yo veía a los líderes muy grandes, yo no sabía nada. Pero estábamos orando y, ese día no me tocó a mí dirigir la oración, éramos como unos 20 líderes. Llegó un muchacho nuevo que venía llegando de su país y de repente él se puso las manos en su cuello y empezó a apretarse. Entonces yo decía, ¿qué hago? O sea, voy, porque me enseñaron mucho que tengo que someterme, a respetar. Como era baby, yo no sabía qué hacer, pero el muchacho se estaba poniendo morado ya porque estaba apretándose el cuello. Entonces corrí y le hablaba al líder, ¿no? Porque tenía los ojos cerrados. Y yo le hablaba y no me hacía caso. Eso es lo que yo fui y hice y empecé a orar por él, porque a mí se me enseñó mucho orden en la oración. No todos gritamos y no todos hablamos, ¿no? No todos imponemos manos. Entonces yo no podía como, como a brincarme esa parte, pero cuando ya, o sea, dije, se está poniendo morado, ¿no? Entonces yo les hablaba, pero nadie me escuchaba porque todos estaban en su, en su punto de adoración o de guerra, lo que usted guste. Y de ahí cuando ya por fin alguien abrió los ojos y fue y jaló al líder y al copastor, o sea, me ayudaron, ¿no? Pero el muchacho se estaba ahorcando solo. Entonces desde ahí dije, entonces menos lo cierro. Gracias por dejarme compartir. Gracias, muy interesante, qué Sí. interesante, sí, claro que sí, a veces de verdad que incluso ese estilo que siempre tenemos los ojos cerrados a la hora de oración, ¿no? Pero qué bueno que es que a veces el tener los ojos abiertos mientras oramos nos permite definitivamente contemplar y ver ciertas cosas que necesitamos ver. Yo creo que la intención de esta pregunta es más, normalmente es cómo miramos las personas mientras oramos, ¿sí? ¿Cuál es la intención nuestra? De pronto, al tener los ojos abiertos podemos tener una mejor perspectiva. De pronto, incluso Dios en medio de esos ojos abiertos nos da razones por las que debemos hacer una oración específica. Les voy a mostrar también un ejemplo interesante. Escuché a un pastor muy amigo mío, casualmente colombiano, nos comentó esta anécdota interesante. Bueno, los que son de Colombia van a identificarse mucho. Ustedes saben la subida a Monserrate, ¿no? Todos conocen que muchas personas suben a Monserrate. Y Monserrate, cuando él era muy pequeño, él dice que se escapaba de la escuela y durante mucho tiempo él iba a Monserrate. Es una gran montaña que muchas personas suben caminando, ¿sí? Y ellos la subían, se escapaban de la escuela y se iban todos los días y se iban durante muchos días, saltaron a la escuela por irse solamente a caminar hasta la montaña de Monserrate. Él tenía 10 años, escúchame, tenía 10 años y su hermanito 12. Y dentro de las muchas veces que subieron a la montaña, un día decidieron no subirse por las escaleras donde todo el mundo caminaba, sino hay una especie que le llamaban, no sé cómo le llamarán ahora, pero en mi época le decían que era la pendiente. Es decir, donde no hay camino, es muy peligroso resbalarse y puede hasta matarse para subir, pero es un camino más recto a la montaña, pero es de bastante riesgo. Así que él y su hermano se aventuraron hacia la montaña y llegaron a un punto donde no pudieron subir más. Quedaron al borde del precipicio y veían la caída, pero no pudieron subir más porque decían, a donde nosotros nos resbalemos, aquí no hay esperanza. Así que ellos estuvieron desde las 12 del día y hasta las 5 de la tarde. De cuando en vez pasaba ese funicular que pasa por encima colgado en los cables donde los turistas se montan para mirar, y ellos trataban de hablarle que llamar la atención a las personas, pero durante esas 5 horas él dice, yo oré,
o recé en esa época, él decía, recé el Padre Nuestro más veces que en mi vida yo haya rezado. Y él decía, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y así, seguía así, y seguían hasta el final. ¿Y sabe qué decían? Que decía, cuando llegaba a esa puerta, dice, y no nos dejes caer. Ahí paraba, porque desde ese lugar, él, con sus ojos bien abiertos, decía, y no nos dejes caer. 5 horas, 5 horas estuvo ahí en oración sin conocer tanto de Dios, con los ojos bien abiertos, mirando hacia arriba hacia las personas, pero él decía, su oración no iba hacia los que estaban en el telesférico, sino a ese Dios que estaba arriba, escuchándole y orando. Después de 5 horas, unos socorristas descendieron por la montaña con cuerdas y lo sacaron con vida a las 2 personas. A veces, Dios nos tiene que ayudar a entender ese propósito, que al abrir nuestros ojos, no lo hacemos con la intención de simplemente llenar nuestra vida de curiosidad de qué está pasando a nuestro alrededor, sino que también, como decía nuestra hermana Pera, eso nos permite ser alerta y para hacerlo. Les comparto otra segunda opinión. Estando aquí en la iglesia donde estamos, en los días miércoles dejábamos las puertas abiertas y la iglesia es relativamente grande, donde estábamos en ese entonces. Y nos metíamos un cuarto hora todos los miércoles y yo estaba dirigiendo la oración normalmente y en una de esas ocasiones entró una persona indigente, ¿sí? Y mientras entró esa persona, hubo una hermana que estuvo ahí sentada y este indigente se le sentó justo al ladito de él. Yo nunca cerré los ojos. Yo desde que entró hasta que, mientras estuve en la oración, yo tenía mis ojos bien abiertos, pendiente de lo que estaba pasando. Y él se sentó al lado de esta hermana y ella estaba completamente inconsciente, muy concentrada en su oración. Y todo el tiempo estuvo orando. Ella tenía su bolso al lado y eso, pues, por supuesto, eso también me hizo más estar pendiente de que no pasara nada, que no fuera una incomodidad para la hermana, mientras esa persona. Ella oró y oró y oró y nunca abrió sus ojos. Salió de la iglesia este hombre, se fue. Y después que terminamos la oración, yo le dije, hermana, hubo una persona sentada a su lado y usted nunca, después se asustó un poco. Pero claro que sí, tenemos los ojos abiertos con la intención de observar, más que simplemente la curiosidad de estar seguros del ambiente que está. Y creo que los discípulos tenemos que orar con nuestros ojos muy abiertos. Incluso me retomo algo que dice nuestra hermana Esperanza, de la importancia de que nuestra oración no sea algo que hacemos ahorita en la mañana y después hasta mañana lo volvemos a hacer, sino que es una constante conexión y comunión con Dios a través de todo el día. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer? Yolanda, ¿tú qué opinas de tener los ojos abiertos en la oración? ¿Cómo te parece? Para ti, ¿qué tan importante es eso que estamos comentando? Bueno, sinceramente, yo no puedo orar si tengo los ojos abiertos. Ok, qué Me bueno. cuesta mucho porque yo aprendí a orar con los ojos. Yo abro mis ojos espiritualmente para ver lo que el Señor me muestra a través de la oración y creo que el oído, yo pienso, hoy escuché algo que quiero compartirles y es, Dios sabe nuestras necesidades y Él no necesita que le hagamos peticiones, ¿m? Pero Él quiere tener una relación con nosotros y por eso oramos, porque Él quiere tener una relación con nosotros, tanto Él escucharnos como nosotros escucharlo a Él. Es una conversación, es una relación con Él. Entonces, pues pienso que tenemos que tener nuestros oídos bien atentos a lo que Él nos quiera decir. Y pues, de verdad que estoy aprendiendo un poco a orar con los ojos abiertos porque no he tenido esas experiencias de orar con, con mis ojos físicos, ¿no? Gracias, Pastor. Qué bien, está bien. Entonces es simplemente como un pequeño, una idea para que nos permita a nosotros compartir. Y qué bueno que también tú nos compartes que no lo haces. Pero vamos a hacer una segunda pregunta. Un discípulo del Señor le dijo a él, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Si yo le preguntara a ustedes, ¿en qué necesitarían ustedes que Dios les enseñara su oración? Ah, bueno, algunos de los que no han participado, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué necesitarían ustedes mejorar o que el Señor les ayudara para aprender a orar mejor?
¿Qué área en su vida usted necesita mejorar su oración? Pastor Junior, Julián, Pablo, alguno de ustedes que quisiera participar. Si hablamos de la oración, qué áreas ustedes considerarían importante que se necesita ayuda para aprender a orar más? Bueno, una de pronto, en mi caso sería más conforme a la voluntad del Señor, más que lo que por ahí se hablaba ahora, que muchas veces la costumbre es, Señor, bendice mis planes. Entonces, estar más ajustado a la voluntad del Señor. Wow, ese creo que eso es clave. Y pienso que veo que mencionas un punto muy importante, lo había mencionado David también, y es que creo que en esa área todos nosotros necesitamos aprender a hacer esa oración. Y ahí es donde viene la situación de que de pronto que el Padre Nuestro lo hemos dejado un poquito de lado porque al hacerlo repetitivo no paramos un momento para realmente tratar de analizar cada una de las frases que realmente dice, porque esta es una oración realmente muy completa, que tiene los puntos claves que hacen parte de una oración integral. Y por supuesto, si Jesús nos la dejó como modelo, pues claro que hay que hacerlo. Ese es muy importante. Me gusta ese comentario que dice Julián, vivir firmemente de la dependencia de Él. Está bien, Julián, esa dependencia es importante, pero creo que esa dependencia empieza a surgir mucho en la medida que nosotros pasamos tiempo en la oración. Les quisiera decir una frase importante que aprendí de Martín Lutero. Él decía, estoy tan ocupado, tengo tantas que hacer, todas estas cosas que hacer durante el día que apenas tengo 3 horas para orar. Creo que eso nos dice a nosotros la importancia que estos hombres le dieron a la oración, y nosotros sabemos que la Biblia nos habla de muchas veces cómo Jesús pasaba largas horas en la presencia de Dios, y por supuesto eso creó esa curiosidad, porque muy seguramente sus discípulos mientras caminaban con él tendrían oraciones, pero sus oraciones no tendrían ni la intención, ni la calidad, ni la duración, y en algún momento ellos dijeron, bueno, Señor, ¿qué es lo que hay tan especial en esa oración que tú tienes y haces? Que cuando vas a la presencia de Dios se hace tan poderosa que tú pasas ese tiempo tan increíble ahí. Bueno, veo 2 manos levantadas. Vamos a ver. Yolanda, tienes tu mano levantada. ¿Vas a decir algo? Aló, sí, sí, ya, no, no quitan. Sí, estaba en este tema del discipulado, cuando una persona inicia su, a conocer de Dios, de Jesús, nosotros usamos mucho el Padre Nuestro porque es la manera en que pueden empezar a relacionarse, reconociendo primero que Dios es su Padre, ¿no? Reconociendo lo grande, poderoso que es. O sea, tienes toda la razón cuando dices el Padre Nuestro es la mejor, es la oración modelo, y no es para repetirla, sino para, para aprender de ella. Estábamos haciendo una intercesión de 40 días y duraron 2 semanas solo en la parte de Padre, en todo lo que tenía que ver con el Padre. Y después seguían con reconocer su grandeza, o sea, analizándolo frase por frase, pero realmente sí es muy, 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 la gratitud, agradeciéndole, el perdón, las peticiones, o sea, son tantas cosas que encierra el Padre Nuestro que creo que sí es la mejor oración modelo para discipular a las personas. Qué bueno, totalmente de acuerdo. Me gusta eso, sí, porque las primeras 3, 4 frases del Padre Nuestro tienen que ver con nuestra relación con Dios, y las últimas tienen que ver con nuestra relación con los seres humanos. También nosotros tuvimos un tiempo donde analizamos durante varias semanas, cerca de 2 meses, analizando solamente el Padre Nuestro, con la ayuda de un rabino que estuvo en nuestra reunión y nos compartió exactamente
cada una de estas frases, el significado y la costumbre, como dicen, el background de esta oración y nos enseñó muchísimo y fue muy poderoso. Para ellos es importante esta oración. Permítame compartirles el segundo video. Vamos a mirar el segundo video de nuestra sesión del día de hoy. Dame un segundito. Always remember that prayer is not an activity we perform. It is a lifestyle of cultivating a relationship with God as we invite Him into every aspect of our lives. It's a lifestyle of joining Him in all the ways He is at work in the lives of those that we see each and every day. Think about it this way. Every day is a new mission trip as we join Jesus in His mission. Therefore, it's important that we are sensitive to His voice and to where He is working. This is how Jesus interacted with His Father throughout His earthly life. In John chapter 5, verse 19, He said these words to His disciples. Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, that the Son does likewise. This is why Jesus was so passionate about prayer. Even though He was God in the flesh, He was also fully man, and therefore fully dependent on His Father. And He knew that spending time with the Father alone and then walking with Him throughout the day in conversational intimacy was critical to joining His Father in His mission. And the same is true for us. However, becoming a disciple who walks in relationship with God and hears His voice and sees where He is working doesn't happen automatically. It takes time and intentionality to cultivate a relationship with God. So what does that look like each day? How do I begin cultivating that relationship that is real and personal, that compels me to join Jesus in His mission each day? Well, first of all, you need to intentionally set time aside each and every day to be alone with God. I will be the first to admit that this requires discipline. It means getting up earlier or staying up later. As for myself, I prefer early morning before the noise of the day crashes in on my life. It's a time when I align my heart with God's heart as I spend time in His Word, and I share my heart with Him. And then I listen to His heart as I meditate on Scripture, and I listen to that still small voice of His Spirit speaking into my life. Now let me give you a warning. We are such a performance-oriented culture that the temptation to see this as a duty to be performed is always present. Remember, spending time with God is about developing and cultivating a relationship with Him. It's not about fulfilling an obligation. This is an incredible opportunity to spend one-on-one time with the sovereign King of Kings and Lord of Lords at His invitation. In Revelation chapter 3, verse 20, Jesus says to the church, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him, and he with me. Think about that for a moment. Jesus wants to spend time with you. Secondly, I would encourage you to view this daily time alone with God as the beginning of a walk with Him throughout the day. When you see your daily time with God as an activity to be accomplished, then when you end your time with God, you treat it as something you accomplished. But when you begin to see that that time alone with God is a first step toward joining Jesus throughout the day, walking with Him in conversational intimacy, that changes everything. This is one of the reasons I prefer to spend time with God in the morning. So I want to encourage you, even if you are one of those night owls that likes to spend time with God late into the evening, still spend some time in the morning, just a few minutes, to refocus before you begin your day. And then the third thing I would encourage you to do is spend time praying with others. Even though one-on-one time with God is important,
Prayer was never meant to be done in isolation. There's something about praying with others that's encouraging. You read through the book of Acts, and throughout the book of Acts, notice how many times you see people praying together. For example, Acts 1:14, they all joined together, constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers. Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. And then after John and Peter were released from custody in Acts chapter 4, they went to their brothers to tell them what had happened. And in Acts 4:24, it says that when they had heard it, they lifted their voices together to God and said. Jesus himself said in Matthew chapter 18, verse 20, where 2 or 3 gather in my name, there am I with them. Remember, we are on this mission with Jesus together. Therefore, we need to be praying with others, at least weekly. And as you do so, all of you will discover how praying with each other strengthens your prayer time that you have with God one-on-one. Let me close by giving you a promise and a warning. First, the promise. As you begin cultivating a daily discipline of spending time with God alone and a weekly discipline of praying with others, you'll discover that prayer is an adventure. As together you join Jesus where he is working. But here's the warning. Satan will do whatever he can to keep you from cultivating a relationship with God. The last thing he wants is a disciple following Jesus whose lifestyle is a lifestyle of prayer. A prayer life that leads you to be on mission with Jesus, engaging others with the gospel. Trust me, he doesn't want you praying. He doesn't want you praying by yourself. He doesn't want you praying especially with others because he knows what Jesus said in Matthew 18:20. Let me end by this statement from Samuel Chadwick, which really sums it up well. Satan dreads nothing but prayer. His one concern is to keep the saints from praying. He fears nothing from prayerless studies, prayerless work, prayerless religion. He laughs at our toil. He mocks our wisdom. But he trembles when we pray. Wow. Qué interesante. Bueno, una vez más, ahí viene una segunda sesión con respecto a la oración que deja varias cosas que nos podemos hablar, pero me gustó la forma que concluye John hablando de la importancia de la oración, de la manera de que hace parte y tiene que hacer parte no solamente de sus beneficios, sino también esa advertencia que él presenta a no hacer de la oración una obligación, sino realmente como un tiempo para estar con Dios. ¿Alguna idea, algún comentario que quisieran hacer, alguna pregunta con respecto a este segundo video? Escuché al comienzo, sea intencional en buscar tiempos de oración. Ajá. Y yo pienso que eso es algo muy importante, que usted programe esos tiempos al comienzo, para muchas personas será muy difícil, pero si ese tiempo tiene que ser intencional, tiene que causar algo en usted hasta que se vuelva un hábito y hasta que se vuelva una necesidad. Entonces, esa palabra, cuando la veía intencional, siempre causa algo en mí. Haga las cosas con la intención haga esa visita con la intención de orar por esa familia. Haga saque este tiempo intencionalmente con un propósito. Siempre será el propósito de compartir del Señor, ¿no? Quería comentar. Qué bien, qué bien. Sí, creo que es un buen punto, la intencionalidad. A ver, quiero dar mi opinión sobre la oración. Para mí la oración es el pan nuestro de cada día. Es el alimento. Cuando hablo de la oración, hablo que muy pocas personas en la mañana se levantan y se van sin desayunar al trabajo o a la escuela. Todos pensamos primero en desayunar y luego salir. Creo que la persona que se levanta y no tiene tiempo a solas con Dios o hace con su esposa, en su familia,
un pequeño devocional, al final somos personas rasquíticos espiritualmente. Es decir, nos ponemos débiles porque no nos alimentamos espiritualmente. Debemos de tener ese tiempo a solas con Dios a diario, 1, 2, 3 veces, no sé cuántas veces al día se puedan. Y estar confiados ahorita hablábamos de cerrar o tener los ojos abiertos, que cuando estamos en comunión con Dios, bueno, tenemos los ojos cerrados, pero cuando estamos haciendo guerra espiritual tenemos que abrir los ojos, porque el enemigo está muy atento también para ver cómo nos puede abochornar, ¿verdad? Así que hay dos cosas que hay que tenerlas atentas. Abrir los ojos en su momento, pero también hay momentos en que tenemos que tener comunión con Dios a solas. Amén. Muchas Dios gracias. le bendiga, ¿no? Muchas gracias. Ahorita cuando me habló, había bajado un momento que me estaban tocando la puerta No y se tuve preocupe. que... Aquí estamos. Bueno, Dios le bendiga. muchísimas gracias. Gracias por ese comentario. Claro que sí. Definitivamente me gusta ese comentario. Bueno, John Wiley dice que también le gusta la oración. Nosotros también somos de oración temprano en la mañana siempre. Ya sea a las 5 de la mañana tenemos siempre oración con los hermanos dentro de la iglesia. Tenemos un grupo de oración que lleva ya más de 3 años todos los días. Los coreanos con los que yo trabajo son hombres de oración. Creo que esta cultura nos ha enseñado mucho. Es muy, muy raro ver una iglesia de coreanos que no tenga oración en la mañana. Eso es parte de ellos. Han acostumbrado, han adquirido esa disciplina, porque ustedes saben que es toda una disciplina aprender a someter nuestro cuerpo a ese hábito, a esa práctica constante de la oración. Toma un proceso y ellos tienen ese hábito de toda iglesia coreana. Es como una obligación casi para ellos. Toda iglesia coreana tiene tiempos de oración. Normalmente empiezan desde el martes hasta el sábado, todas las mañanas. Aquí, pues ustedes, para los que no saben, yo trabajo con coreanos, ellos son todos los días hay oración en la mañana. Y eso es parte muy importante y bien, es fundamental para ello. Y creo que eso nos habla mucho a nosotros del discipulado. Así que si alguno de nosotros de pronto le falta esa fortaleza, definitivamente la oración va a traer eso. Su hermana Pera dice que es importante recordar que la oración es escuchar a Dios y la oración es una práctica las 24 horas en donde me conecto con mi Padre. Claro que sí. La oración es como algo donde nosotros tenemos tiempo para hablar y también para escuchar a Dios. Claro que sí. ¿Algún otro comentario que tengamos sobre este ciclo? Y si no, les quiero hacer dos preguntitas también. Am, Jesús les dijo a sus discípulos que él solo hacía lo que veía hacer a su Padre. ¿En qué manera usted puede anticipar ver a Dios haciendo algo y cómo usted se puede unir al trabajo que ya está haciendo? ¿Cómo nos podemos unir nosotros? Si Jesús hacía lo que el Padre hacía y nosotros vemos lo que el Señor está planeando o está haciendo, ¿cómo nosotros podemos unirnos a su labor? Esa es la pregunta para cualquiera de ustedes. De pronto, pues, lo primero sería es precisamente la parte con la que la escritura dice que el Señor Jesús no hacía lo que él quería, sino que él hacía lo que veía al Padre hacer y que eso era lo que él hacía. Entonces, y conectándolo precisamente con la parte de la oración, pienso que por ahí debería de arrancar la cuestión, ¿no? Conectarse uno primero con el Señor para preguntarle al Señor qué es lo que Él está haciendo. En este caso, pues cada uno de nosotros vive en un barrio diferente, así vivamos en la misma localidad, pero aún dentro de una misma localidad o zona o condado, bueno, cada país le llamará de una manera diferente o las comunas que tienen también diferentes barrios. Dios con cada uno de ellos está haciendo algo específico y ahí es donde viene la conexión que tengamos primeramente con Él para saber qué es lo que Él quiere hacer y de esa manera nosotros seguir las huellas de lo que Él está haciendo. Por lo menos muchas veces al Señor Jesús, cuando Él estaba en su ministerio, algo que Él tenía muy claro es que
así el mundo estuviera en completa necesidad. Él, en ese momento, cuando él vino, él solamente estaba en Israel. Y él saliendo de Israel, muchas personas tenían necesidad y todo, y sin embargo él decía, no puedo desenfocarme de lo que el Señor me mandó y es en este momento estar acá en Israel. Cuando ya el Señor Jesús parte, pues ya vemos cómo los discípulos comienzan a ser diseminados en el resto de las naciones y cada uno de ellos ya va haciendo una obra diferente según la nación donde va llegando, inclusive lo mismo que ya Pablo, que él había sido enviado pues a la parte de los gentiles. Pedro alcanzó a estar también con la parte de los gentiles, pero pues se desempeñó mucho con los judíos, entonces esa parte la veo, conectarnos primero con el Señor para saber qué es lo que quiere hacer en nuestra comunidad y ahí se puede enlazar con tener los ojos y los oídos abiertos. Claro que sí. Estoy muy de acuerdo con lo que comentas, Junior, y me parece muy importante. Retomo esa última parte de caminar, de orar con los ojos abiertos. En muchos lugares y parte del discipulado en un entrenamiento que tenemos es, creo que una elaboración que nos permite tener los ojos abiertos son las caminatas de oración, ¿sí? Las caminatas de oración obligatoriamente nos van a poner a nosotros con los ojos abiertos, porque no podemos caminar con los ojos cerrados. Y esta es un buen ejemplo. En Colombia tuvimos la oportunidad, en alguna ocasión, estuvimos haciendo un trabajo de evangelístico al sur de la ciudad, unas personas. Y parte de la iglesia tuvo la estrategia de hacer las 7 vueltas que hacía, que la Biblia nos habla con Josué para conquistar a Jericó. Entonces estuvimos en un área un poquito marginada, bien al sur de la ciudad, y estuvimos caminando todos los días, caminábamos alrededor de una área y orábamos caminando. Cierta cantidad de cuadras las caminábamos. En el último día caminamos 7 veces la misma área y pasamos por diferentes lugares, habían bares, habían restaurantes, habían cosas. Después de eso, tuvimos una actividad evangelística en el parque que tuvo un efecto muy positivo donde muchas personas aceptaron al Señor, pero hubo algo interesante que durante este proceso de caminando con los ojos abiertos, vimos que incluso como unos 2 bares se cerraron durante esa semana que estuvimos haciendo esa oración. Así que creo que parte de eso fue la respuesta a una caminata de oración y que fue el caminar con los ojos abiertos. Seguramente Jesús en todo el camino y todos los lugares que visitó, muy seguramente tuvieron buenas oportunidades para caminar con los ojos abiertos y orar mirando precisamente la necesidad dependiendo del contexto y del lugar en donde ellos se encontraban. Y creo que esto nos muestra la intencionalidad de Jesús y la manera en que de pronto nos puede guiar Dios, como dice Junior, con respecto a dirigirnos en un sentido a un lugar basado en lo que Dios nos está hablando a través de la oración, y de pronto Dios nos guíe y nos muestre cuál es el propósito o cuál es la intención que Él tiene en este tipo de caminatas de oración. ¿Alguien le gustaría hacer algún otro aporte con respecto a ello? Julián Guerrero nos dice, la oración Dios la colocó tan sublime porque es comunicarme con el Dios Santo. Cuando no entendemos quién es Dios, entonces no vemos lo importante que es la oración. Correcto, claro que sí. Eso me parece muy importante lo que mencionas, Julián. Gracias. Al final del video, yo quiero resaltar esa frase que decía, no hay algo a que más le tenga temor el enemigo, bueno, ahí decía Satanás, que a una persona que entra a orar o a un grupo que se tiene un propósito y ora con ese propósito. Satanás no le incomoda nada más, sino una persona consagrada en la oración. Ahí podemos conquistar muchas cosas. ¿Sabes que sí? Ese es un punto bien interesante. Creo que él mencionó varias cosas, estudios bíblicos sin oración, trabajos para la iglesia sin oración, en muchas cosas en donde la oración no sea la parte más importante. Incluso cuando uno estudia un poquito acerca de los avivamientos en la historia, ningún
movimiento espiritual de significado grande en el mundo empezó sin haber empezado la oración. Siempre fue la oración lo que desató precisamente ese movimiento. Nosotros vivimos muy cerca de uno de los avivamientos más grandes de la historia, y es el avivamiento de Azusa. Nuestra iglesia estaba ubicada a media cuadra donde empezó el avivamiento de Azusa. Y hemos estado muchas veces en la casita de la Bonnie Brea. Y ahí un grupo de 9 personas se dedicaron a orar, y a orar, y a orar. Y esa casita empezó a crecer y a crecer el grupo. Milagros sucedían en esta casita, sanidades. Vino obviamente todo el movimiento pentecostal y carismático del derramamiento de lenguas y de muchas cosas que sucedieron en esta casita. Ya se movieron ya después aquí al centro de la ciudad, donde hoy en día, en estos días, casualmente inauguraron una torre de oración. Hemos hecho varios eventos como el aniversario de Azusa. Y pues, para los que no lo saben, Azusa, como movimiento de avivamiento, es el movimiento que históricamente ha dado más discípulos en la historia. Más de 800 millones de personas saben del evangelio precisamente por ese avivamiento. Aún siguen personas viniendo hasta el lugar donde milagros y cosas han sucedido tremendas ahí, pero todo sucedió con la oración. Queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en las iglesias donde nosotros nos desarrollamos. La oración tiene que ser parte. Queremos ser discípulos efectivos en nuestra labor evangelista y en nuestra labor de discipulado. Tenemos que oración. La oración tiene que ser una práctica que vamos a imprimir en las demás personas. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Seguramente él también aprendió a orar. Incluso nos dice Hechos que en la prisión cantaban y oraban y le daban gracias a Dios. No pedían liberación, estaban alabando a Dios, y la oración y la alabanza abrió las puertas para ellos. Creo que eso nos da un muy buen indicio con respecto a lo que tenemos que hacer. Así que pensemos por un instante en aquellas cosas que nos impiden a nosotros conectarnos con Dios a través de la oración. Pidámosle a Él que el Señor nos ayude a derribar todos estos argumentos, y preparémonos, porque esta es la segunda sesión que tendremos con respecto a la oración, que con ella va a concluir esta importante. Por eso dedicamos estas 2 sesiones y estos 4 videos exclusivamente para hablar de este tema que hace parte importante de aquellos que somos discípulos, y por supuesto personas que en algún momento les vayamos a enseñar. Tendremos que enseñar este importante principio y esta disciplina espiritual, la disciplina de la oración. Junior está preguntándonos si todavía no tenemos unos minutitos, si me permiten. Hay un video que la semana pasada no lo pudimos ver. Lo quisiera mostrar para que concluyamos la parte de la oración, pero va a ser un poquito más breve nuestra discusión sobre eso para que terminemos ya nuestro tiempo de esta noche. Es este. Solo dura 4 minutos y 30 segundos y nos habla un poquito acerca del propósito de la oración. Why does God want you to have a relationship with Him? Is knowing God the end game? Or does God have something greater in mind? The primary purpose of prayer is to align our will with the Father's will. Or to put it another way, to be passionately committed to the things that God is most passionate about. And what is God most passionate about? Well, the answer is simple. It's people. People coming to know Him, people returning to Him, people having a relationship with Him. And we see this passion throughout Scripture. For example, in Genesis chapter 3, after Adam and Eve sinned, what did they do? They hid themselves in the garden. What did God do? He came into the garden looking for them. Not to condemn them, but to restore their relationship to Him. We also see this passion in Luke 19. As Jesus walks into Jericho and all the people are following Him, and He stops at the base of a sycamore tree. Because in that sycamore tree was a Jewish tax collector, a man considered to be a crook by the people. And he was in the tree to get a better view of Jesus. But what does Jesus do? He stops the parade, looks in the tree, and says, Zacchaeus, come down, because I want to spend the day with you. Because Jesus wanted to transform Zacchaeus' life. And it's in verse 10 of that story that we discover Jesus' mission, when He says,
For the Son of Man came to seek and to save the lost. And we see this passion most clearly, though, in Luke 15, the parable of the prodigal son. As the father sees his son coming back home after walking away from everything. And what does the father do? He runs to his son. He embraces him. He kisses him. Puts a robe on him, a ring on his finger, sandals on his feet. And it doesn't end there. He throws a party because his son who was lost is now found. His son who was dead is now alive. You see, the heart of prayer is pursuing a relationship with God. That's where prayer begins. But friends, it doesn't end there. For the more time you spend with God, pursuing a relationship with Him that is real and personal, the more your heart will begin aligning with His heart. And the more He will begin to give you His passions, His burden for people. In Brian Allerid's book, When People Pray, he takes us to the book of Acts. And he points out some things that often we may miss when reading through this amazing book. Listen to what Brian writes. The New Testament church was birthed in a prayer meeting. But the power of the Spirit didn't stay in the upper room. It moved the disciples to the streets of Jerusalem to share the gospel. And as Acts 2:41 proclaims, 3,000 people responded and were water baptized that day. And it didn't stop there. Throughout the book of Acts, we see prayer and mission interwoven together, fueling each other. The book of Acts is a story of what happened in between prayer meetings. The more the disciples prayed, the more they shared their faith. And the more they shared their faith, the more it brought them back to their knees to pray for God's continued courage and boldness to witness for Him. Don't miss this. Real prayer, prayer that is centered on pursuing the heart of God, always drives us to mission. And mission always drives us back to prayer. As we come to see our need for God's grace, God's courage, God's boldness, as we go out and join Him in His mission each day. As Brian Allerid points out in his book, prayer is not the end game. Mission is. Whereas the heart of prayer is communion with God, the edges of prayer are always mission. The reason so many of us rarely engage with those around us with the gospel is because of the simple fact we don't see people the way God sees people. We walk by Zacchaeus every day and we don't see them, at least not in the way that God does. That is why pursuing the heart of God is so critical to joining Jesus in His mission. It's as you daily spend time with Him in prayer that you begin to recognize His voice and recognize all that He is doing in and around your life each and every day. Bueno, a ver, ¿algún comentario? David, ¿algún comentario sobre este video? ¿Te ha llamado la atención? No, me parece sencillo al punto. De hecho, eso es una de las cosas buenas que tiene John, que enseña directo al punto, muy práctico. Sí, definitivamente, ¿no? Pero a mí me pareció interesante lo que mencionaba, que la oración nos lleva a la misión. De pronto, la falta de oración es la que de pronto nos hace enfocarnos en nosotros mismos y nos impide ver realmente el plan y el propósito de Dios, que es que nosotros comuniquemos como discípulos la salvación a aquellas personas que tanto la están esperando. Y la misión nos regresará nuevamente a la oración. Creo que todo origen de misión ha sido a través de la oración, como les decía ahora, y creo que esto es muy, pero muy importante y valioso. Recordemos que cuando estamos en oración vienen las ideas, vienen las estrategias, vienen esas revelaciones de parte de Dios que nos permiten alcanzar y obtener lo que creemos. Así que recordemos que la oración definitivamente va a cambiar nuestra mentalidad, va a cambiar nuestra manera de conectarnos con Dios y va a desarrollar en nosotros la habilidad para escuchar esa voz del Espíritu de Dios que nos va guiando a medida que aprendemos a comunicarnos con ellos. ¿Algún otro comentario? Quiero darle unos 2 minutitos más para que ahora sí podamos orar y cerrar esta sesión, dándole gracias a todos ustedes por la participación. De hecho, el pastor John, cuando estuvo aquí en la cumbre, en la participación de él, tenía mucho que ver con la oración. Él tenía tiempos, dirigía los tiempos de oración en la cumbre. Así es.
Era bien apasionado y es muy apasionado para esa parte. Bueno, su hermana Pera dice, la oración es el. A ver, aquí tenemos dos comentarios, preguntas de lo. Julián dice, si Jesús, la segunda persona de la Trinidad, necesitaba la oración, ¿cuánto más nosotros? Oh, totalmente, ¿no? Que sí, que si el Señor, que es el Hijo de Dios, lo hacía, lo practicaba, lo hacía parte de su vida, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios y pasar tiempo en su oración? Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que todos aquí estamos. Ahora nuestros hermanos pastores, Pera dice, la oración es el cuarto de parto, la relación de realización en la materia natural trayendo lo espiritual. Wow, esta es una muy buena definición de la oración. Realmente sí, ese es el sitio donde están los dolores. Ahí es el lloro y el crujir de dientes para ver los milagros, para clamar, para buscar la presencia de Dios y me encanta esa frase, muy buena, gracias. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario o hacer una pregunta, y si no, vamos a cerrar este tiempo con una oración y volvemos a retomar nuestra clase la próxima semana. Si alguien de lo que está aquí no está en el grupo de WhatsApp, quisiera que nos deje saber para unirlo al grupo y para que tenga el enlace de la reunión, al igual que el material que estamos utilizando, para que por favor lo pueda ver antes de llegar aquí a la clase. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, voy a pedirle a nuestra hermana Pera, ¿por qué no abre su micrófono, nos prende su cámara por un instante, pastora, y nos dirige la oración para concluir este tiempo de meditación y de formación en este proceso de discipulado de la azotea? ¿Podría usted dirigirnos en la oración para concluir esta noche? Claro que sí. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque a través de este tiempo, Padre, recordamos y nos recordaste, Espíritu Santo, lo importante es de nuestra conexión contigo, Señor. Lo importante, Padre, de sentir, Padre, tu corazón, tus pensamientos, Señor. Qué tan importante es, Padre, conectarnos a través de la oración, el hablar y escuchar de ti, Señor. Para que cuando hablemos, Padre, de tu evangelio de amor y de salvación, de misericordia, la gente pueda ser tocada en su alma, Señor. Porque sabemos que humanamente no podemos tocar y no podemos transformar vidas. Oh Señor, pero con lo espiritual, con tu espíritu, Señor, a través de nuestra dedicación en la oración, en el discipulado, Señor, en nuestras vidas, Señor, que cada día moramos, Señor, nosotros humanamente, mentalmente, para que tú puedas, Padre, transformar totalmente nuestra mentalidad, Señor. Que no nosotros, que a través de la oración podamos derribar esas murallas mentales, Señor, y poder ver a través de tus ojos que hay un poder, Señor, hay un poder a través de la oración que se desplaza, un favor y una gracia, un denuedo que nos das cada vez que abrimos nuestras bocas, Señor. Padre, la gracia, la luz que se ve en nosotros, Señor. Te damos gracias por este grupo, Señor, y que tu presencia siga, Señor, reposando, Padre, en cada uno de los siervos que se reunieron este día, Señor, y los que no pudieron, Señor, tú también tócales y redarguye, Señor, que la unidad sea sobre todo, pero que el amor abunde en nosotros a través, Señor, de tu presencia. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo. Amén. Muchas gracias, pastora. Bueno, todos pasen una feliz noche, les agradezco mucho, los esperamos la próxima semana a esta misma horario. Dios les bendiga. Feliz noche. Amén. Bendiciones, buenas noches. Gracias. Amén, gracias. Amén.